acá tengo los canales cerrados, tengo mucho sodio acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando a mí me llega el estímulo, se me abren, fíjense, los canales de sodio rápido, y ¿qué pasan? Se genera ese intercambio a través de la bomba sodio potasio. ¿Y qué va a pasar? Pasan los sodios. Se va a generar esa despolarización, va a pasar a cero, a neutro, hasta llegar hasta más 30. Donde ¿qué va a pasar? Acá los canales de sodio llegan a su máximo pico, ¿no? Y que va a llegar un momento que se inactivan, ¿no? Acá en la puntita ahí, ya llega y se inactiva. En esta despolarización por actividad eléctrica, ¿no? Ingresan esos canales, sigue abierto ese sodio, rápidamente empiezan a entrar, se va a activar por quién, por voltaje, ingresan cargas positivas, ¿no? Fíjense, todas estas ingresan. Hasta acá que allá se bloquea, se inactivan esos canales. ¿Y qué empieza a producirse? La repolarización. A donde ahí, ¿qué pasa? Se activan los canales de potasio por voltaje. Son rápidos, el potasio sale en mucha cantidad. Fíjense acá, yo tengo mucho potasio dentro, abro y sale. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a empezar a salir carga positiva adentro, entonces empieza a disminuir la carga, ¿no? Y va a llegar un momento que esto va a pasar de más, a donde yo que voy a tener ahí una hiperpolarización, a donde ahí se van a inactivar los canales de potasio. Y obviamente acá, ¿quién va a actuar? La bomba sodio y potasio, para dejar todo en el potencial de membrana en reposo. Es muy importante que ustedes entiendan qué tengo extracelular, qué tengo intracelular, dónde se van a ver los diferentes canales, dónde voy a tener potencial de membrana en reposo, el potencial umbral, la despolarización, la repolarización, la hiperpolarización y volver todo a la normalidad. Obviamente que vamos a tener fenómenos de excitación. Vamos a tener los fenómenos físicos, químicos y eléctricos. Cuando hablamos de los fenómenos físicos, por ejemplo, movimiento, presión, por ejemplo, en el oído o en el sistema vestibular, que va a ser el que nos va a ver todo lo que es la posición, ¿qué voy a tener yo ahí? Yo ahí voy a tener microvellosidades, fíjense, ¿no? Que van a estar unidos a canales de sodio-potasio. Ahí yo voy a tener los corpúsculos, por ejemplo, el de Pacini, que cuando nosotros movemos o aprietan, hacen que ese movimiento se abran los canales, ¿no? Y que empiece a ingresar carga por los canales lentos de sodio y comienza a generarse a desnegativizar, ¿no? O sea, ese menos 90, después me va a pasar, por ejemplo, a menos 75, y ahí va a haber un movimiento y después se van a abrir los canales de sodio activados por voltaje y va a generar lo que es la despolarización y voy a llegar al menos 60 y ahí se dispara el potencial. En los fenómenos químicos, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en la placa neuromuscular, ¿no? Donde nosotros que vamos a tener, fíjense, los neurotransmisores, que pueden ser también hormonas, ¿no? Esos neurotransmisores, ¿qué van a hacer? Llegan a su receptor, se abren aquí los canales, aquí tengo lo que es la sinapsis, la presinapsis, la postsinapsis, se abren, por lo tanto pasan las cargas positivas, positivizando y pasa, ¿ven? De menos 90 a menos 60. Y finalmente logrando así abrir los canales de sodio activados por voltaje. Y después voy a tener, por ejemplo, los fenómenos eléctricos, como por ejemplo el corazón, ¿no? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, en el nodo sinusal, vamos a entender bien cuando veamos todo, presión sanguínea arterial, vamos a tener las fibras de conducción eléctrica, vamos a tener acá y van a viajar y se va a generar ese potencial de acción, esa actividad eléctrica de mi corazón, donde van a estar unidas a las fibras cardíacas y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Hacen que de a poquito esta actividad eléctrica abran estos canales lentos, llegando finalmente a la despolarización, o sea, abriendo los canales rápidos de sodio y generando que el menos 60 sea la despolarización. ¿Qué tienen en común estos tres fenómenos, tanto el físico, el químico y lo eléctrico? Que todos van a hacer que la polaridad cambie de menos 90 a menos 60. Y sí, tiene que ser así para que se genere ese potencial de acción, ¿no? Y cuando llega a los menos 90 se me van a activar los canales de sodio activados por voltaje y se va a producir lo que es la ley de todo nada. ¿Qué es esa ley de todo nada? ¿No? ¿En qué consiste? Ahí abro mis canales, hago que empiece a aparecer nuevamente, obviamente empieza a generarse todo el movimiento lento, empieza a generarse del menos 90 al menos 80, al menos 60, o sea, de pronto llega a ¿qué? A menos 60. Se abre y ahí cuando se genera ese todo nada, se abre y se abre, ya está.
ya empieza a ingresar y agárrate Catalina, que empieza a producirse, se genera la despolarización. Y ahí hay que jugarse el todo por el todo. Como yo les he dicho, cuando ya está pasando, llegando a los 5 minutos del parcial, faltan 5 minutos para terminar el parcial y tienen 10 preguntas por decir, ya estoy acá jugada, hago el todo o nada, me juego tatetizo, este para ti, si le pego bien y si no también, y veo de tirarme a la pileta, ¿no? Lo mismo pasa en la célula llega a ese punto y sí o sí tiene que darse, o sea, la ley de todo, nada, se despolariza porque se despolariza, listo, no puede volver, si no, no me arrepiento y vuelve el potencial de acción a menos 90, o sea, el potencial de membrana, tiene que terminar todo ese potencial de acción. Y cuando hablamos de esa ley de todo nada que se está produciendo, ¿dónde? ¿A dónde se produce? En la fibra nerviosa, ¿no? La conducción nerviosa es solo por potencial. El potencial va a empezar a viaja ese potencial, va a viajar, ¿no? Nosotros nos fijamos aquí que nosotros tenemos, por ejemplo, una fibra amielínica, por ejemplo, de tipo C. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿El potencial era lento? Sí. Como, por ejemplo, en este caso que tengo yo, la fibra amielínica es lenta, A es sin mielina, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, el caracolito es lento, va a ir lento. En cambio, la fibra mielínica tiene mielina, fíjense, mielina, y tiene espacios que se llaman los nódulos de Rambier, que tienen la membrana, aquí en la membrana celular, la despolarización. ¿Y qué va a pasar aquí? La conducción es saltarina, fíjense, ¿no? ¿Y cuán rápido es? Obviamente que ¿cuál va a ser más rápida? Esta, la saltarina, la fibra mielínica. La fibra mielínica es mucho más rápida que la amielínica. Bien, clarito mismo, eso lo vamos a volver a ver. Y hablando de esto, ¿cómo lo vamos a aplicar a todo esto en la clínica? Nosotros que vamos a tener, por ejemplo, la lidocaína, los anestésicos, ¿no? Locales, ¿qué va a pasar? Ellos inhiben el potencial de acción. ¿Cómo van a generar esa inhibición? Bloqueando acá los canales de sodio. Entonces, si bloquea los canales de sodio, ¿qué va a pasar? No se va a generar el potencial de acción. No hay contracción, no hay movimiento, no se lleva a cabo el impulso nervioso. Por ejemplo, en este caso, que tenemos nosotros un paciente diabético totalmente descompensado, ¿no? Ya tiene problemas renales, ya fíjense que está mal, ¿no? Su seguimiento, no es un paciente que esté compensado, ¿no? Traen a la emergencia, está inconsciente, con dolor en el pecho y sensación de palpitaciones, ¿no? Nosotros le hacemos el potasio, vemos el electrocardiograma, fíjense que el electrocardiograma no es un electrocardiograma normal. Fíjense el valor del potasio, 6,8. ¿Cuánto es el valor del referente? 3,5 a 5 mil equivalentes por litro. Entonces, 6,8 está por encima. ¿Cómo está? Con una hiperpotasemia. Yo reemplazo los valores que no tienen importancia y hago acá lo que es la fuerza electromotriz, me sale que es menos 68. En vez de empezar entonces en menos 90, está comenzando en menos 78. Entonces, rápidamente puede despolarizarse y por lo tanto, si se despolariza, se empieza a contraer de forma alocada. Entonces, si un paciente tiene hiperpotasemia, ¿cómo va a morir? El corazón va a tener un paro, que va a estar en sístole, en contracción. Ya van a entender lo que es sístole cuando veamos presión sanguínea arterial. Otro ejemplo, por ejemplo, esto. Entra ese pacientito, llega, miren lo que es el electrocardiograma, ya cada vez más débil, ya casi ni siquiera tiene potenciales de acción, miren, nada. ¿Qué va a pasar? Llega, está con una insuficiencia cardíaca, está tomando furosemida. ¿Qué es la furosemida? Un diurético. ¿Qué hace que pierda? ¿Qué? Potasio. Si yo pierdo potasio por la orina, que fíjense el valor de potasio, ¿cuánto le da? 2,2 mil equivalentes por litro. ¿Cuánto es? De 3,5 a 5 mil equivalentes. Está con una hipopotasemia, una disminución, está con bradicardia, le cuesta respirar. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese pacientito? Si ustedes se fijan en el FEM, menos 10, acá está. Por lo tanto, que inicia muy abajo de menos 90. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser muy difícil que pueda despolarizar. Va a tardar mucho en llegar a los 60. Y si tarda mucho, es posible que deje de despolarizarse. Porque va a tardar en llegar a esos menos 60. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese pacientito? ¿De qué va a morir? Y de un paro cardíaco, pero en este caso va a ser en sístole o en diástole. Obviamente que va a ser en diástole, porque nunca ha logrado llegar a despolarizarse ni a contraerse. Ese corazón no se contrae ni se
despolariza. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a morir por un paro cardíaco. Muy bien, entonces ahora resumiendo todo lo que yo he hablado, vamos a tener los mecanismos de comunicación nerviosa. ¿Cómo se van a generar esos mecanismos de comunicación nerviosa? Por ese potencial de acción, o sea, la neurona tiene que recibir un estímulo y ahí se desencadena ese potencial, o sea, se modifica la distribución de la carga de los electrolitos a ambos lados de la membrana. Como consecuencia que va a haber un cambio en la permeabilidad de la misma, y estos estímulos hacen que el potencial de reposo de menos 90 se torne menos electronegativo y obviamente de esa forma llegue al menos 60 y se genere ¿qué? Se genere lo que es la despolarización. La membrana de la neurona en